Hace muchos años, un hombre se encontraba atrapado en su propio sufrimiento. Su corazón estaba marcado por cicatrices invisibles, aquellas que no se ven en la piel, pero que pesan más que cualquier herida física. Se decía a sí mismo que era un fracaso, que nunca sería lo suficientemente bueno, que el dolor que había vivido era una sentencia sin escapatoria. Sin saberlo, vivía cada día reafirmando esa historia, permitiendo que su pasado dictara su futuro. Sus emociones no eran más que reflejos de recuerdos que seguían vivos porque él los sostenía con su pensamiento. No podía haber una salida, porque su mente estaba condicionada por lo que él creía que era la verdad, que el daño ya estaba hecho y que nada podía cambiarlo. Neville Goddard enseñaba que cada uno de nosotros es esclavo de su propio concepto de sí mismo. No somos las experiencias que nos ocurrieron, sino la interpretación que decidimos darles. Cada herida emocional es, en esencia, una idea que aceptamos como real y que seguimos alimentando con nuestra imaginación. Sin darnos cuenta, revivimos el mismo dolor una y otra vez porque seguimos identificándonos con él. Creemos que lo que nos pasó nos define, pero la verdad es que solo nos define porque hemos asumido que así debe ser. Si la mente tiene el poder de perpetuar el sufrimiento, también tiene el poder de sanar. Neville decía que la imaginación es la herramienta más poderosa que poseemos y que si somos capaces de concebir una nueva versión de nosotros mismos, esa versión se convertirá en nuestra realidad. El problema es que la mayoría de las personas no saben que pueden hacer esto. Creen que su estado emocional es algo que simplemente ocurre, cuando en realidad es algo que crean a cada instante. Lo que sentimos hoy es el resultado de lo que hemos imaginado y aceptado como cierto en el pasado. Si queremos sanar, debemos comenzar por reconocer que nuestra identidad no está escrita en piedra. El hombre que sufre por su pasado es simplemente alguien que se ha asumido como víctima de él. Pero así como un actor cambia de papel en una obra de teatro, cualquiera puede cambiar el rol que interpreta en la vida. Y ese cambio no ocurre luchando contra lo que fue, sino creando en la mente lo que queremos que sea. La clave está en saber que no se trata de ignorar el dolor o fingir que no existe, sino de darle un nuevo significado, uno que nos libere en lugar de mantenernos prisioneros. Cuando alguien comprende esto, la transformación comienza. En el instante en que uno deja de verse a sí mismo como el producto de su sufrimiento y empieza a imaginarse como alguien que ha superado sus heridas, todo empieza a cambiar. No porque el pasado desaparezca, sino porque deja de tener el poder de definir quiénes somos. Ahí es donde comienza la verdadera sanación, en la decisión consciente de asumir una nueva historia, una en la que el dolor ya no es una condena, sino un punto de partida hacia una versión más fuerte y más libre de nosotros mismos. El hombre que sufre raramente se da cuenta de que su dolor no proviene del pasado, sino de su insistencia en revivirlo. Se despierta cada mañana con la misma sensación en el pecho, con el mismo diálogo interno que le recuerda lo que perdió, lo que le hicieron, lo que nunca logró. No se da cuenta de que no es el tiempo el que mantiene su herida abierta, sino su propia mente. Como una aguja atrapada en un surco profundo de un viejo disco, repite la misma historia una y otra vez, sin preguntarse si acaso podría cambiar la canción. Neville Goddard enseñaba que el mundo exterior no es más que un reflejo de nuestro mundo interior. Cada emoción que sentimos, cada reacción que tenemos, cada obstáculo que enfrentamos, no es más que una proyección de nuestras creencias más profundas. Pero estas creencias no siempre fueron nuestras. Fueron sembradas en nosotros a lo largo de nuestra vida, muchas veces en los momentos más dolorosos.
Un niño que crece sintiéndose rechazado por su familia puede convertirse en un adulto que teme el abandono. Alguien que ha sido traicionado repetidamente puede asumir que el amor siempre conduce al sufrimiento. Una persona que ha fracasado en el pasado puede convencerse de que nunca será suficiente. Estas heridas no son solo recuerdos, son identidades que adoptamos sin darnos cuenta. El problema es que la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, entre lo que ocurrió una sola vez y lo que seguimos reviviendo en nuestro interior. Para ella, cada pensamiento es una orden, cada emoción es una confirmación de nuestra realidad. Así es como el sufrimiento se perpetúa, no porque el daño haya sido demasiado grande, sino porque seguimos afirmándolo con cada pensamiento, con cada reacción, con cada suposición sobre quiénes somos y qué merecemos. Pero Neville nos da una clave fundamental. No podemos cambiar aquello que no estamos dispuestos a reconocer. La sanación no ocurre cuando negamos nuestras heridas o pretendemos que nunca existieron. Ocurre cuando nos atrevemos a mirarlas de frente y a darnos cuenta de que no somos ellas. La tristeza, la ira, la culpa, el miedo, son solo estados pasajeros, pero mientras sigamos aferrándonos a ellos como parte de nuestra identidad, seguirán manifestándose en nuestra vida. Aceptar la herida no significa resignarse a vivir con ella. Significa observarla sin miedo, comprender su origen y darnos cuenta de que no es más que una idea que hemos sostenido por demasiado tiempo. Y lo que es aún más poderoso, significa saber que, así como una idea puede ser creada, también puede ser reemplazada. La pregunta no es si el pasado nos marcó, sino si estamos dispuestos a dejar de definirnos por él. Porque solo cuando soltamos la historia que nos ha mantenido prisioneros, podemos comenzar a escribir una nueva. El hombre que sufre cree que su dolor es inevitable porque lo siente como una verdad absoluta. Cree que lo que vivió lo ha condenado, que su historia ya está escrita y que no hay forma de cambiar lo que ha sido. Pero lo que no sabe es que su realidad no es el resultado de lo que ocurrió, sino de lo que sigue imaginando. Su mente, sin darse cuenta, vuelve una y otra vez al mismo lugar. Recuerda las palabras hirientes que le dijeron, revive el abandono, se ve a sí mismo fracasando, sufriendo, atrapado en la misma sensación de impotencia. Y cada vez que lo hace, está reforzando su herida, dándole más vida, manteniéndola presente, como si fuera una herida abierta que nunca deja de sangrar. Neville Goddard decía que la imaginación no es simple fantasía, sino la herramienta con la que moldeamos nuestra existencia. Lo que imaginamos con suficiente intensidad y emoción se convierte en nuestra realidad. No porque la imaginación cambie el pasado, sino porque cambia nuestra relación con él. Un recuerdo doloroso puede seguir existiendo, pero si lo vemos desde una nueva perspectiva, si lo sentimos de otra manera, su impacto en nosotros desaparece. La clave está en comprender que la mente subconsciente no responde a lo que es real o falso, sino a lo que creemos y sentimos como verdadero. Si hemos usado la imaginación para mantenernos atados al sufrimiento, podemos usarla para liberarnos de él. Así como hemos repetido mentalmente la historia de nuestro dolor, podemos empezar a construir una nueva historia, una en la que ya no somos la víctima, sino el creador de nuestra transformación. Y esto se logra con imágenes mentales tan vívidas y poderosas que la mente no pueda distinguirlas de la realidad. Cierra los ojos y ve una versión de ti mismo que ya ha sanado. No intentes imaginar cómo llegará a ese estado, simplemente míralo como si estuviera frente a ti. Observa su expresión serena,
la ligereza en sus movimientos, la paz en sus ojos. Escucha su voz firme, llena de confianza. No es alguien ajeno a ti, es quien realmente eres sin las cadenas del pasado. Ahora, da un paso más. Entra en esa imagen. Siente cómo es habitar ese cuerpo, experimentar esa paz, hablar desde esa certeza. ¿Cómo respira esa versión de ti? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se siente despertar cada mañana sin el peso del dolor? Permítete sumergirte en esa sensación hasta que sea más real que cualquier recuerdo de sufrimiento. Neville decía que la clave no está en esforzarse por cambiar la realidad externa, sino en asumir internamente que ya hemos cambiado. Si logramos sentirnos como alguien que ha sanado, si logramos habitar esa sensación antes de verla manifestada afuera, el mundo no tendrá más opción que reflejarlo. Porque el mundo, después de todo, no es más que nuestra imaginación proyectada. El hombre que sufre, aún después de imaginar su sanación, a menudo cae en una trampa sutil. Sigue viéndose como alguien que está intentando sanar, en lugar de asumir que ya está sanado. Se dice a sí mismo que está mejorando, que está en proceso, que algún día se sentirá bien. Y sin darse cuenta, con cada una de esas afirmaciones, sigue reforzando la idea de que todavía no ha alcanzado la paz. Se aferra a la identidad del que busca la sanación, cuando la verdadera transformación ocurre solo cuando asume que ya ha sido sanado. Neville Goddard insistía en que no basta con repetir palabras vacías ni con visualizar mecánicamente una imagen deseada. La imaginación no tiene poder si no se acompaña de una asunción sentida, de una certeza interna que no deja espacio para la duda. No es cuestión de decir voy a estar bien, sino de saber, sin cuestionarlo, que ya lo estás. Porque la ley de la asunción no responde a deseos lejanos, sino a estados asumidos como verdaderos en el presente. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Pero, ¿cómo se logra esta asunción? El secreto está en la sensación. Debes permitirte sentir, aquí y ahora, cómo es vivir sin esa herida. La mente puede resistirse, puede querer recordarte todo lo que ha ocurrido, pero tu trabajo no es discutir con ella, sino sumergirte en la emoción de tu nueva realidad. No importa si al principio parece artificial. Con la repetición, con la insistencia, esa sensación se vuelve natural. Un ejercicio simple pero poderoso es cambiar la respuesta emocional ante los recuerdos dolorosos. Cuando la imagen de una experiencia negativa aparezca en tu mente, en lugar de permitir que despierte tristeza o resentimiento, cambia la emoción que le asocias. Respira profundo, relaja el cuerpo y elige sentir paz. No necesitas justificarlo ni analizarlo. Solo siente paz. Al principio puede parecer difícil, pero con la práctica, el cuerpo empieza a responder de manera diferente. Lo que antes traía angustia, ahora puede traer indiferencia o incluso gratitud. Otro método es hablarte a ti mismo desde la identidad de alguien que ya ha sanado. No digas, estoy intentando superar esto, di, yo ya soy libre de esto. No digas, ojalá pueda sentirme bien algún día, di, yo ya soy alguien que vive en paz. Puede parecer un simple cambio de palabras, pero en realidad es un cambio en la relación que tienes contigo mismo. Es la diferencia entre seguir siendo el que sufre o convertirte en el que ha trascendido el sufrimiento. Las emociones negativas solo persisten porque hemos asumido que nos pertenecen. Pero si decidimos, con absoluta convicción, que ya no son parte de nosotros, si nos instalamos en la sensación de paz y seguridad como nuestra única realidad, entonces todo lo que nos rodea empezará a reflejarlo. Y cuando esto ocurre, el pasado pierde su peso, las heridas dejan de doler
y lo que antes parecía imposible se convierte en la única verdad que reconocemos. El hombre que sufre suele creer que su pasado es inamovible, que lo que vivió está escrito con tinta indeleble y que nada puede cambiar lo que ya fue. Pero Neville Goddard enseñaba algo radical. El pasado no es más que una construcción mental, un conjunto de imágenes y emociones que siguen vivas solo porque seguimos reafirmándolas en nuestra memoria. No es el evento en sí lo que nos ata, sino la forma en que lo hemos almacenado en nuestra conciencia. Y si podemos cambiar la percepción de lo que ocurrió, podemos liberarnos de su influencia. Aquí es donde entra en juego la técnica de la revisión nocturna, una de las herramientas más poderosas para la transformación interior. Cada noche, justo antes de dormir, cuando la mente está en su estado más receptivo, Neville aconsejaba revisar el día y modificar mentalmente aquello que no nos gustaría conservar en nuestra realidad. Pero este método no se limita a lo ocurrido en las últimas horas. También puede aplicarse a eventos más lejanos, incluso a aquellos que han dejado cicatrices profundas en nuestra alma. El proceso es simple, pero requiere total compromiso emocional. Imagina el momento doloroso que aún pesa sobre ti, pero en lugar de revivirlo con la misma carga de siempre, reescríbelo en tu mente. No importa lo que realmente pasó, importa lo que decides recordar. Si hubo palabras hirientes, cámbialas por palabras de amor y comprensión. Si te viste fracasando, imagina que triunfaste con seguridad. Si alguien te abandonó, visualiza una escena en la que fuiste tratado con amor y respeto. No se trata de engañarse, sino de darle un nuevo significado a la experiencia. Neville explicaba que la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Si repetimos con suficiente convicción una nueva versión de un recuerdo, esa versión se convertirá en la verdad aceptada por nuestro ser interior. Y cuando esto sucede, las emociones asociadas a ese evento también cambian. Lo que antes nos causaba angustia, de pronto deja de afectarnos. Lo que parecía una herida eterna se convierte en una experiencia neutral o incluso en un punto de crecimiento. Piénsalo como si fueras el editor de una película. Durante años has proyectado la misma historia en tu mente, una en la que el dolor es el protagonista. Pero ahora tienes el poder de cambiar el guión. Puedes darle un giro, reescribir los diálogos, transformar las escenas hasta que la historia ya no tenga el peso que solía tener. Y al hacerlo, cambias la impresión que esa historia ha dejado en ti. Los efectos de este ejercicio no son inmediatos, pero son profundos. Día tras día, al revisar los recuerdos y transformarlos desde la imaginación, el inconsciente comienza a aceptarlos como la nueva realidad, y cuando la historia interna cambia, la respuesta emocional ante ella también lo hace. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Lo que antes era una herida, ahora es solo un recuerdo sin poder sobre ti. Porque al final, el pasado no tiene el control. Solo lo tiene aquello que seguimos eligiendo recordar. Y si elegimos recordar de una manera que nos libere, entonces ya no hay nada que nos ate a lo que fue. Solo queda lo que decidimos ser a partir de ahora. El hombre que sufre, incluso después de haber imaginado su sanación, después de haber revisado su pasado y cambiado su relación con él, a veces se impacienta. Se pregunta por qué aún siente el eco del dolor, por qué su realidad externa no cambia de inmediato, por qué aún hay días en los que el viejo sufrimiento parece regresar. Y en ese momento, si no es consciente, puede cometer el error de muchos: dudar. Neville Goddard insistía en que la fe es el puente entre la imaginación y la manifestación. No basta con haber hecho el trabajo interno una vez
o unas cuantas noches. La verdadera transformación requiere persistencia, una confianza absoluta en que lo que hemos asumido ya es una realidad, aunque nuestros sentidos aún no lo confirmen. El error más común es mirar al mundo externo en busca de pruebas y al no verlas de inmediato, volver a caer en la vieja identidad. Pero esto es como sembrar una semilla y luego desenterrarla cada día para ver si ha crecido. La clave está en la paciencia. Así como una herida física no sana en un instante, el alma también requiere su proceso. Pero el proceso no es sufrimiento, sino certeza. No es preguntarse si la sanación ocurrirá, sino vivir con la seguridad de que ya ha ocurrido. Es despertar cada día con la actitud de alguien que ya es libre, aunque las emociones antiguas intenten reaparecer. Porque esas emociones no son señales de fracaso, sino residuos de un estado que ya no nos pertenece. Es aquí donde muchos se sabotean. Piensan que, porque aún sienten algo de dolor, significa que su sanación no ha funcionado. Pero Neville nos enseñó que el mundo externo siempre es un reflejo retardado de nuestro estado interno. Lo que vivimos hoy es solo el eco de nuestras creencias pasadas. Si persistimos en la nueva identidad, si nos negamos a volver a la historia del sufrimiento, entonces el eco se desvanecerá y la nueva realidad tomará su lugar. La fe en la sanación no es esperar a sentirnos bien para creer que hemos sanado. Es asumir la sanación incluso en medio del ruido del pasado. Es caminar con la certeza de que todo ya está hecho, de que el trabajo interno ha sido suficiente, de que la transformación ya es una realidad, aunque aún no la veamos reflejada completamente. Es dejar de preguntarnos ¿cuándo cambiará mi vida? Y empezar a decirnos, mi vida ya ha cambiado. Y cuando logramos esto, cuando dejamos de luchar contra lo viejo y simplemente vivimos desde lo nuevo, la magia ocurre. Un día despertamos y nos damos cuenta de que algo ha cambiado, que el peso que antes nos aplastaba ya no está, que el recuerdo que solía doler ahora nos deja indiferentes, que las situaciones que antes se repetían han desaparecido, y no porque algo externo nos haya liberado, sino porque fuimos nosotros quienes nos liberamos. La sanación no es un destino, es una decisión, y esa decisión, tomada con absoluta convicción, es lo único que se necesita para dejar atrás el dolor y caminar con firmeza hacia una vida de paz y plenitud. El hombre que sufre, en el fondo, siempre ha tenido el poder de liberarse, pero hasta que no lo reconoce, sigue atrapado en la ilusión de que algo fuera de él debe cambiar para que pueda sanar. Espera que el tiempo borre sus heridas, que las circunstancias externas le brinden la paz que anhela, que alguien o algo lo rescate del dolor que ha cargado por tanto tiempo. Sin embargo, la verdad es que la única llave que puede abrir esa prisión ha estado en sus manos desde el principio. Neville Goddard nos dejó una enseñanza que desafía todo lo que hemos creído sobre el sufrimiento. No hay un pasado inmutable, no hay una identidad fija, no hay una historia que no pueda ser reescrita desde el presente. La mente no está encadenada a lo que fue, al contrario, cada instante es una nueva oportunidad para asumir una versión diferente de nosotros mismos. No importa lo que hayamos vivido, lo que nos hayan dicho, lo que hayamos creído hasta ahora. Lo único que importa es qué elegimos creer hoy. El pasado no tiene más poder que el que le damos. Es solo una sombra que sigue existiendo porque seguimos iluminándola con nuestra atención. Pero si en este momento elegimos mirar hacia otro lado, si decidimos sentirnos sanos, completos, libres, entonces la historia cambia. No porque los hechos desaparezcan, sino porque dejamos de identificarnos con ellos. El dolor deja de definirnos,
la tristeza deja de dominarnos y nos convertimos en la versión de nosotros mismos que siempre hemos tenido el derecho de ser. El reto ahora es aplicar estas enseñanzas con convicción. No basta con entenderlas intelectualmente, hay que vivirlas. Hay que asumir hoy la paz que antes creíamos inalcanzable. Hay que sentirnos sanos antes de que el mundo externo nos lo confirme. Hay que mirar cada noche el día que pasó y moldearlo hasta que refleje lo que queremos experimentar. Y sobre todo, hay que persistir con la certeza absoluta de que lo que hemos imaginado ya es real. Porque la realidad no es más que un espejo de nuestro estado interno. Y cuando asumimos con firmeza que ya somos lo que deseamos ser, el mundo no tiene otra opción más que reflejarlo de vuelta. El poder ha estado siempre dentro de nosotros. Solo hace falta atreverse a usarlo.